Hola, bienvenidos a nuestro canal Abriendo Puertas. Mi nombre es Catalina Marín, soy realtor en la provincia de Alberta y me ubico en la ciudad de Calgary. En nuestro episodio de hoy vamos a hablar del Real Property Report. ¿Qué es? ¿Por qué es importante tenerlo a la hora de vender una casa y comprar una casa? Y algo que va relacionado con esto, que es el Title Insurance. No hay nadie mejor que nos resuelva todas estas dudas y nos responda mejor que un abogado de real estate como Fernando Arteaga, que está aquí con nosotros, de Arteaga Legal Group. Gracias, Fernando, por estar acá. Cata, muchas gracias por invitarme. Estoy realmente emocionado de estar aquí comunicándonos con esta audiencia tan linda de nuestra comunidad latina y ayudando en el proceso de abrir puertas, que se traduce en dar mayor información, y mayor información es poder. Como tú lo mencionaste, soy el principal de Arteaga Legal Group. Nosotros somos un grupo de 4 abogados que nos dedicamos al área de compra, venta y refinanciamiento de bienes raíces, también litigio civil, derecho familiar y derecho relacionado con negocios. Gracias por tenerme aquí. Con muchísimo gusto, no, gracias a vos, porque yo sé que sos muy ocupado, entonces sacar todo este tiempito para traernos todas estas informaciones excepcional. Hablemos de, yo como realtor voy a representar a los vendedores de una casa. Una de las cosas que yo trato de pedir o hablar desde el principio es el Real Property Report. ¿Qué es el Real Property Report? Es una muy buena pregunta y es una muy buena práctica que tú tienes, Cata. El Real Property Report es un dibujo sofisticado de dónde se encuentran los diferentes estructuras, en inglés le llaman buildings, pero es las estructuras de la casa con relación a los linderos del lote en donde esa casa y estructura se encuentran ubicados. ¿Y por qué es importante como vendedor o como comprador tener uno? Como comprador es importante porque el RPR definitivamente te da una idea de si, por ejemplo, han existido mejoras en la propiedad, tú las vas a poder mantener. Por ejemplo, si tú estás comprando una casa con un garaje y en el Real Property Report tú ves que la construcción de ese garaje está dentro de lo que se llaman compliance, que significa que está permitido la construcción de acuerdo a la ciudad, tú sabes que la ciudad nunca te va a mandar una carta diciendo necesito que remuevas ese garaje porque lo construiste y está violentando una de nuestras bylaws, que son las regulaciones municipales que la ciudad de Calgary tiene. Entonces, si tú estás comprando una casa, bueno, tú sabes que una casa es diferente si tú la estás comprando con un garaje o una casa sin garaje. Claro, y hay muchas personas que dicen quiero esa casa por el garaje o con el garaje y después llega a la ciudad y te dice túmbelo. Así es. Entonces, obviamente, el Real Property Report te permite saber si es que ese garaje que fue construido en este ejemplo es algo que tú lo vas a poder mantener sin ningún tipo de problemas. La otra cuestión es que también te va a permitir ver si es que alguna otra estructura de tu propiedad no está invadiendo el lindero de tu vecino. Y también te permite organizarte en caso de que tú quieras hacer mejoras. Entonces, si estás comprando, por ejemplo, una casa que no tiene deck, ¿verdad? Entonces, tú sabes las dimensiones y una persona que obviamente tenga experiencia y conocimiento te va a decir, sí podemos construir un deck que va a estar en compliance de acuerdo a las reglas de la ciudad de Calgary o no. Y en lo que se refiere al vendedor, obviamente el vendedor tiene que proveer un RPR porque esa es la disposición contractual en contratos estándares que se usan para la venta de propiedades residenciales en las que se requiere un RPR, porque obviamente tú sabes que un condo, una unidad condo que está en un apartamento, eso no necesita un RPR. Pero, por ejemplo, ciertos condominios, como se llaman Berland condos, ellos sí necesitan un RPR, al igual que casas que están solas en ese tipo de terreno. Claro, y por ejemplo, se hace el RPR, se tiene, o digamos, o sea, cuando compraste la casa se tiene el RPR, no hiciste nada nuevo en 5 años, no, ningún cambio, el garaje, el deck, el fence, todo estaba ya ahí y vas a comprar.
¿cuál sería la mejor práctica? Porque muchas personas, un RPR puede costar alrededor de $800 si no tiene que hacer el land survey, los surveyors, si no tienen que hacer ningún procedimiento, no hay encroachments, entonces hasta ahí llegó, listo, $800 o plus. Entonces dice esta persona, yo no le he hecho ningún cambio al exterior de mi propiedad, no he movido el fence, no he hecho el deck, lo que sea, y quieren seguir con esto, pues con el RPR que ya tienen de hace 5 años que compraron su casa. ¿Qué les sugerís vos o cuál es el procedimiento a seguir cuando se llega el closing day y ves que ese RPR es antiguo? Okay. De acuerdo a lo que es el contrato, la obligación que el vendedor tiene es de proveer un RPR que refleje donde las estructuras de la casa o la casa están localizadas con relación a los linderos. El contrato no dice tiene que ser un RPR que sea nuevo. Entonces nosotros sí hemos completado transacciones en las que el RPR ha sido el más viejo que hemos tenido hace 22 años. Pero, de nuevo, obviamente nosotros hablamos con el cliente para confirmar de que efectivamente el RPR refleje la posición de las estructuras de la casa con relación al lindero y que no ha habido ningún tipo de cambio. Entonces, en nuestra oficina, yo sí voy y le pregunto a mi cliente, oye, dime, ¿construiste algún deck? Ese cliente dice que no. Entonces, si me dice que sí, le digo, ok, ¿dónde está el deck? Aquí en el RPR. No está ahí. Entonces, obviamente, una situación como esa requiere proveer un nuevo RPR. La otra cuestión que pasa bastante en la oficina es el shed, ¿verdad? Entonces, una de las contravenciones, si por usar algún término aquí, es que a veces la gente compra esos sheds para poner cuestiones adicionales y lo que ellos hacen es empujar el shed contra el fence. Tú no puedes hacer eso porque está en prohibición, de acuerdo a uno de los bylaws, debe existir una distancia entre el shed y el fence. Entonces, situaciones así son fáciles de resolverlas. Si nosotros estamos hablando con el vendedor, lo que le diríamos es, puedes remover el shed o puedes sacarlo de ahí para que traigas el RPR en compliance. Okay. Pero si es un shed que tú no puedes mover, que es demasiado grande, entonces obviamente eso va a requerir producir un nuevo RPR. Y si, porque hay casos que el vendedor no quiere hacer un RPR nuevo, no quiere actualizarlo, ¿cuál es la opción adicional o cómo protegerías al comprador? Ok, esa es una muy buena pregunta. En una situación en la que el vendedor es firme, diciendo, no te voy a proveer con el RPR, y el comprador realmente está emocionado con la propiedad y quiere la propiedad y que sí está dispuesto, lo voy a aceptar. Obviamente lo que nosotros sugerimos es la compra de title insurance. Una cuestión que es interesante es que aquí en Alberta existen varias maneras de completar una transacción. Una de esas es completar la transacción con algo que se llama el protocolo, que eso requiere la producción de un RPR, pero si no hay un RPR que esté en compliance, podemos usar el title insurance. El title insurance es un documento que protege definitivamente al banco, porque nosotros como abogados tenemos que comprar un title insurance si no hay RPR, ¿verdad? Y ese documento protege al banco y también lo puede proteger al comprador, y nosotros le recomendamos al comprador que lo compre, mediante el cual si existen algún tipo de problemas, por ejemplo, en el que una parte del edificio está invadiendo el terreno del vecino, eso estaría cubierto. ¿Pero por qué el banco? Porque el title insurance protege al banco. O sea, ¿cuál es la función ahí? Eso es un requerimiento del banco. Ok. Porque el banco te dice, si tú tienes RPR, no hay de qué preocuparse. Okay. Si no hay RPR, tú tienes que conseguir el title insurance. La mayoría de los lenders, la mayoría de los bancos nos proveen con ellos con instrucciones. Como tú sabes, en el proceso de compra y venta de casa, nosotros no solamente representamos al comprador, pero también representamos al banco. Entonces el banco nos manda un poco de instrucciones y en las instrucciones ellos dicen, sabes que si hay un RPR con compliance, ¿verdad? No necesitamos title insurance, pero si no hay RPR con compliance, tú tienes que conseguir title insurance. Entonces, si no hay un RPR, tenemos que comprar title insurance, y la protección adicional es una protección que el cliente
puede acceder pagando una cuestión adicional de dinero. ¿Ok? Claro, y entonces, o sea, ¿en qué momento se puede, como quien dice, ejecutar ese insurance? O sea, cuando pase, digamos, Pepito compró esa casa, estaba muy emocionado, no le importó que no había RPR y compró esa casa específicamente por ese garaje y el día de mañana llegó a la ciudad y dijo, tenés que tumbar tu garaje porque me estás invadiendo y tiene el title insurance. ¿Cómo se ejecuta esto ahí? Y es extremadamente una muy buena pregunta, porque tú mencionaste los dos elementos que la persona del beneficiario del el título de seguro necesita para poder obtener el beneficio del seguro. Las dos cosas que tú mencionaste es de que exista un problema y segundo, que exista alguien que está requiriendo que ese problema sea corregido. Okay. Esos son los dos elementos. Si no existen esos dos elementos, Title Insurance no va a pagar absolutamente por nada. Entonces, supongamos en el ejemplo que tú mencionaste, el vecino construyó, la persona que compró esta propiedad, el garaje está muy cerca del terreno del vecino, ¿verdad? Entonces, Title Insurance no va a pagar absolutamente nada para rectificarlo, porque existe el problema. Pero el otro elemento que se requiere es que el vecino le diga, oye, ¿sabes qué? Me di cuenta que tu garaje está invadiendo mi terreno. Tú tienes que removerlo porque si no lo remueves voy a tomar acciones para que tú lo remuevas mediante la corte. Entonces, el comprador que compró esa propiedad con Title Insurance simplemente se comunica con el que emitió la póliza y le dice, ¿sabes qué? Tengo este problema con la propiedad y segundo, tengo mi vecino, me mandó esta carta y me está pidiendo que por favor que rectifique el problema. Y Title Insurance, los vendedores aquí de Title Insurance son extremadamente confiables y ellos se encargan de resolver ese problema. Y esa es la manera como ellos te protegen. Y si, o sea, cuando vos decís que el que te generó la póliza sos vos, el abogado que hizo el closing de esa transacción. Existen tres vendedores de Title Insurance. Uno es Chicago Title, el otro es Stuart Title y el otro es First Canadian Title. Okay. Entonces, cuando nosotros conversamos con el cliente y si sugerimos al cliente de que obtenga Title Insurance, obviamente nosotros la compramos de una de esas tres personas. Nosotros las compramos de los que han emitido las pólizas y obviamente ese es un cargo que nosotros se lo cobramos al cliente. Ahora, en mi oficina nosotros no cobramos extra. Si, por ejemplo, el Title Insurance costó $350, eso es lo que Chicago Title nos está cobrando. Obviamente eso es lo que nosotros le cobramos exactamente al cliente sin ningún tipo de cuestión adicional. O $50 porque yo hice esta llamada. No, porque no, eso no es un buen servicio a los clientes, no. Y es más o menos $350, ¿podrías decir que es algo que, un número real? ¿Puede costar algo así el Title Insurance? Bueno, lo que es una buena pregunta y lo que puedo decir es que el Title Insurance está relacionado con varios factores y el principal es el purchase price, ¿verdad? Okay. Y obviamente Title Insurance es una cuestión que en cuestiones residenciales tiene un precio que es mucho más conveniente que, por ejemplo, si tú estuvieras comprando una propiedad comercial. Obviamente los riesgos son diferentes y el Title Insurance va a incrementar de valor. Pero el Title Insurance también te protege por una cuestión que es principal, es si existiera fraude o existiera algún tipo de dificultad con el registro del título. Entonces, si tú estás comprando una casa y por alguna razón no se puede registrar la transferencia por cualquier circunstancia y tú sufres pérdida, Title Insurance paga por la pérdida que tú estás experimentando, porque ese es al centro de lo que es el Title Insurance. Y Title Insurance también te cubre con relación a lo que son non-permitted registrations. Entonces, si, por ejemplo, alguien registró el día del closing un builder's lien y el abogado que representaba al comprador, cuando sacó el título, no lo pudo identificar porque en el momento que sacó el título, el Land Title Certificate, esa builder's lien no estaba registrado, ¿verdad? Pero ese fue un problema después de que los documentos fueron enviados a Land Titles y si se... O sea, eso es bad luck. Así es. Desafortunadamente se ha pasado aquí en Alberta. Sí. Se ha pasado. A mí, gracias a Dios, no me ha pasado,
pero nosotros los abogados que hacemos real estate nos reunimos en conferencias y obviamente siempre escuchamos. Comparten las historias. Las historias tristes también. Claro, esa es una. Y obviamente en aquellas circunstancias en donde eso ha pasado, si es que existe Title Insurance se encarga de lidiar con ese problema. Y si tengo un problema y no compré Title Insurance en el día del closing, ¿lo puedo comprar cuando el problema llegue a mí? No. Yo como que compré esta casa y, llegó mi vecino, la ciudad tumba ese garaje, o mira, hasta fuiste víctima de fraude, mira tu título, tu casa la vendió alguien más porque se hizo pasar por vos, te robó toda la identificación y chao. Si no tengo, pues no, lo estoy haciendo muy simple, pero es un poquito más complicado, ¿cierto? Pero, y yo digo, voy a comprar Title Insurance antes de yo correr con todos estos gastos. ¿Puedo hacerlo? Bueno, Title Insurance, técnicamente te podría vender Title Insurance, pero Title Insurance no te va a cubrir por aquellas cosas que tú sabías. Entonces, en esas circunstancias, Title Insurance te va a decir no, porque tú debiste haber sabido que... Pero cualquier otro defecto que no sea conocido por ti, obviamente lo vamos a cubrir en el futuro. Yo creo que al final de cuentas, si es que existe incluso un RPR, yo creo que todo viene a cuánto nivel de riesgo tú puedes tolerar como individuo. Hay personas que no quieren absolutamente ningún tipo de riesgo, ¿verdad? Y te digo algo, que si yo compro una casa con RPR y todo, yo de todas maneras compraría con Title Insurance, porque... Yo creo que es más el beneficio, sí, y si hablaste del precio y es relativamente accesible, ¿por qué no? Y es algo que pagas una vez, ¿no? No es algo que pagas mensual. Así es. Y la otra cuestión que el Title Insurance te cubre es que, y esto ha pasado en otras jurisdicciones, todavía en Alberta, no conozco que eso haya pasado en Alberta, pero por ejemplo, si tú has comprado una casa con Title Insurance, la protección dura hasta aquel momento en que tú vendas la propiedad, pero si por ejemplo te vas de viaje a Francia o te vas de viaje a Hawái y regresas, sorpresa, sorpresa, tu casa fue vendida y hay otras personas que están viviendo en tu casa, ¿verdad? Y eso sí ha pasado en Ontario, de acuerdo a los reportes que CBC ha hecho. Entonces, si tú tienes Title Insurance, tú vas y te comunicas con Title Insurance. ¿Sabes qué? Yo estuve de viaje en Hawái, mi casa fue vendida, yo tengo mi Title Insurance, necesito que tú me resalzas por todos los gastos y las pérdidas que estoy sufriendo. Title Insurance tiene que pagar de acuerdo a los términos de la póliza. Bueno, en resumidas cuentas, compren Title Insurance en el momento de comprar una casa. Yo creo que es más el beneficio que, o sea, ¿por qué no? ¿Cierto? Así es. Mi padre sabía decir que las cosas le tienen a pasar a las personas que no están preparadas. Y mejor estar preparado para que las cosas... Para evitar esos problemas. Sí, listo. Bueno, espero haberles aclarado mucho esto. Las personas que me preguntan lo del RPR ya tienen la respuesta. Siempre trato o sea, obviamente responder todas estas preguntas más personalizadamente, dependiendo de los casos. Pero muchísimas gracias entonces, Fernando, por aclararnos más las dudas e ir más a profundidad con este tema. Así que si conocen a alguna persona que se pueda beneficiar y necesite esta información, no duden en compartirles este video. Gracias. Gracias a ti.